quiero plantear un tema general acerca de la jornada de trabajo. Miren, hay que tener una visión holística, una visión diacrónica y sincrónica de las instituciones. O sea, una visión del momento actual, pero también una visión del conjunto, qué pasa en el siglo, qué pasa en media centuria, ¿no? Qué pasa en un decenio, etcétera, etcétera. Creo que eso es importantísimo en esta materia. En esa perspectiva, entonces, quisiera que ustedes tengan en cuenta varias cosas, ¿no? La OIT ha evolucionado incluso en su trato a la jornada. La tendencia mundial es a la reducción de la jornada de trabajo. Y en esa tendencia mundial la OIT ha jugado un papel fundamental. Convenio número 1, por ejemplo, o jornada de 8 horas de trabajo. Convenio número 30, extienden el convenio de las 8 horas a las actividades comerciales y a todos los sectores que no tenían ese horario. Convenio, no me acuerdo, creo que es el número 40, vamos a verlo, el convenio número, que también habla de solamente de las 40 horas de trabajo y que no ha sido aplicado por muchos países en el mundo, pero ya hay un convenio de la OIT que se refiere a eso, ¿no? Y entonces, en esa perspectiva histórica, la OIT comenzó a regular eso incluso antes de la OIT, en Inglaterra, desde el siglo XVIII, las edades, perdón, las horas de trabajo eran 17, 15, 13, estaban en 11 y en eso el convenio número de la OIT las puso en 8. Y después en el mundo han bajado las horas, de manera que miren ustedes, la situación entre Europa y América del Sur es bien diferente. En Europa, la mayoría de los países están en las 40 horas o por debajo de las 40. Hay países que tienen jornada de trabajo de 38 horas, 38 horas y media, ¿no? 37. Hay países que tienen 35 horas de jornada de trabajo. En cambio, en América Latina hay una disparidad. Por ejemplo, Ecuador tiene 40 horas. Venezuela y casi todos los países de Centroamérica, República Dominicana, ¿no? Colombia y otros países tienen 44 horas semanales. Y nosotros, como ustedes saben, tenemos la jornada de trabajo 8 horas diarias o 48 semanales. Y nosotros, hay que decirlo, somos conservadores en el trato a la jornada. En el momento actual, desde esa perspectiva general, la jornada de trabajo es flexible. Y en esa perspectiva, ahora las horas de trabajo ya no solamente son por día, sino se semanalizan, se mensualizan y hasta se anualizan. Eso cambia todos los esquemas de trabajo nocturno y de trabajo en horas extras. De modo que en ese aspecto, entonces, nuestro país poco a poco va a ir entrando en esa dinámica, porque ahora que estamos en una época, ¿no?, de mayor desarrollo, es probable que también en el campo laboral tenga que haber una modificación. Bien, entonces, cuando hablamos de la duración o la medición del trabajo, hablamos en tres perspectivas. Una perspectiva es la duración del trabajo durante la vida, o sea, cuando las personas inician su relación laboral y cuando la terminan. Estamos hablando cuando se inicia el contrato de trabajo y cuando la gente se jubila o se extingue el contrato de trabajo por edad. Otro tema es, ¿no?, el de la duración del contrato de trabajo, que también es un tema de duración del tiempo de trabajo. Esa es otra cosa, duración del contrato de trabajo. Yo no voy a hablar de contratos de trabajo, sino solamente de la tercera perspectiva, o sea, el tiempo de trabajo. Y en el tiempo de trabajo tenemos tres aspectos también fundamentales. Primero es la jornada de trabajo. El otro gran tema es la distribución de la jornada, o sea, cómo se reparte la jornada. En diferentes días, en semanas de meses, ¿no?, en semanas de años, todo eso, en forma regular, en forma irregular. Y el tercer aspecto es el horario. Se colocan unas horas en un día, ¿no?, en una semana, se diagrama, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues, nosotros tenemos que tener en cuenta los aspectos cuantitativos y cualitativos en la regulación de la jornada de trabajo. Y también tenemos que vincularlo a otro tema del que no voy a hablar, que es el descanso. Justamente en los cursos de la especialidad, después de tratar la jornada, se tiene que tratar el descanso. Porque la doctrina un tiempo ha considerado que el descanso es como un apéndice, como algo marginal al trabajo. Pero en realidad,
el trabajo y el ocio o el descanso son esenciales, los dos aspectos son fundamentales. Y en esa perspectiva entonces hay que asociar estos temas a los descansos. Después de ese punto voy a referirme, ¿no?, a lo que es la definición, muy rápido, muy rápido. He puesto la definición ahí porque hay diferentes criterios para entender la jornada. La jornada se puede entender como tiempo efectivo de trabajo. Ustedes han escuchado y ven los avisos ahora, ¿no? Se necesita abogado que esté acostumbrado o que pueda trabajar bajo presión. Se necesita señora abogada, señorita abogada, que esté dispuesta a trabajar bajo presión. En otras palabras, que esté dispuesta a trabajar tiempo efectivo. Pero hay otro criterio de medición que es el tiempo en que el trabajador está a disposición del empleado, aunque no preste el servicio por razones ajenas a su voluntad. Y un tercer criterio que aportó el doctor Montenegro Vaca, el tiempo de itinerario. Pero esos criterios, ¿no?, están involucrados en una definición. Por ejemplo, Jorge Toyama Miyabusuko, seguramente muy conocido por ustedes, gran laboralista peruano, profesor de la Católica, en su libro Inscripción de Derecho al Trabajo señala: la jornada de trabajo es el tiempo durante el cual el trabajador queda a disposición del empleador para brindar su prestación de servicio. Como ustedes ven, ahí están involucrados dos criterios de medición: trabajo efectivo y tiempo en que el trabajador está a disposición del empleador. Lo que hay que tener en cuenta es que en esa flexibilidad de la jornada, porque ahora se habla de la flexiseguridad y del flexitime, o sea, flexibilidad y seguridad en el trabajo y a la vez flexibilidad en el tiempo del trabajo. Entonces, ahora estamos en una especie de retroceso. Ahora se está comenzando a valorar más que todo el tiempo de trabajo efectivo y ya no los demás espacios, con lo que obviamente las jornadas se complican, ¿no? Dentro de las principales clases de jornada, pues quisiera rápidamente, esas son clasificaciones que no presentan mayor interés, ¿no? Nosotros trabajamos 17 clasificaciones, ahí les hemos puesto solamente 5, y vamos a las más importantes. Por ejemplo, por la aplicación del esfuerzo. Específicamente miren la jornada discontinua, intermitente o de temporada. Y en ese caso, por la duración de la prestación, la ordinaria y la extraordinaria, y los regímenes excluidos de esa situación. Voy a pasar en este momento a tratar algunas clases de jornada. Le he puesto ahí simplemente como referencia para que ustedes se ubiquen después, porque voy a hablar específicamente de algunos tipos de contratos que se involucran en alguna de estas clasificaciones. Y voy a empezar sobre categorías que no están comprendidas dentro de la jornada máxima. Bien, entonces, en estas categorías quisiera señalar lo siguiente. Miren ustedes, el doctor José Montenegro Vaca, maestro nuestro hace muchos años, hacía estudios enjundiosos, excelentes, sobre el contenido del convenio número 1 de la OIT, y entonces trabajaba las exclusiones y las excepciones a la jornada. Dentro de las exclusiones que trata el convenio número 1, Montenegro decía que las exclusiones son drásticas, son inexorables. Significa que hay trabajadores, categorías de trabajadores que están excluidos de la jornada máxima. Entonces, el tema grande en el derecho internacional son las exclusiones y las excepciones. En una exclusión, un trabajador jamás puede estar sometido a un horario, a un tope. No funciona para él la norma que tiene jornada máxima de trabajo. No funciona para él. Esos son entonces los trabajadores excluidos. Y por otro lado, los trabajadores exceptuados. Los trabajadores exceptuados de la jornada máxima. Los exceptuados de la jornada máxima pueden ser más de 8 horas o menos de 8 horas. Pero ahí las cosas no son tan drásticas, en el sentido de que no tienen horario. Ellos tienen tope en la jornada, pero obviamente tienen sus dificultades. Entonces, ese aspecto, miren, las exclusiones son la negación o la privación permanente del derecho del trabajador a gozar de un límite en su jornada. Beneficencia, si hablamos de eso, es obvio que no puede haber jornada extraordinaria. No podemos hablar de horas extra en los casos de los que están incluidos. Y luego tenemos los trabajadores exceptuados. Los trabajadores exceptuados, ¿no?, ellos sí están limitados temporalmente en su, digamos,
limitación de la jornada. Por tanto, pueden tener jornadas mayores o menores de las 8